Mi nombre es Isaí Ángeles Vargas, hoy le voy a hablar acerca de las sociedades cooperativas. El título 1, capítulo 1 de las disposiciones generales nos habla que la sociedad cooperativa es una organización social integrada por personas físicas con base a intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, donde se busca satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. En el título 2, capítulo 1, se nos habla de la constitución y registro, donde se reconoce un voto por socio independiente de sus aportaciones, será también de capital variable, habrá igualdad de derechos y obligaciones y las mismas condiciones para las mujeres, tendrá duración indefinida y se integrará con un mínimo de 5 socios, a excepción del artículo 33 bis de esta ley. Se nos habla que la responsabilidad será limitada cuando los socios solamente se obliguen al pago de los certificados y será suplementada cuando los socios respondan a prórrata por las operaciones sociales, según el artículo 13. El artículo 16 nos habla también de las asambleas generales ordinarias, las cuales se llevarán a cabo al menos una vez al año y las extraordinarias se realizarán en cualquier momento a pedimiento de la Asamblea General. Se nos habla también del acta constitutiva, donde tenemos que llevar datos generales de los fundadores, nombre de las personas que hayan resultado electas para integrar por primera vez consejos y comisiones, las bases constitutivas que vendrían siendo la denominación o el nombre de la empresa, el objeto social o el giro de la empresa, regímenes de responsabilidad limitada suplementada de sus socios, forma de constituir o incrementar el capital social y los requisitos y procedimientos para la admisión, exclusión y separación voluntaria de los socios. En el capítulo 2 se nos habla de las distintas clases y categorías de sociedades cooperativas. De acuerdo al artículo 21 hay 3 tipos: de consumidores de bienes y servicios, de productores de bienes y o servicios y de ahorro y préstamo. Dentro de las clases se nos habla de los consumidores, que son todas aquellas sociedades que lleguen a consumir un bien, artículo o producto. Se nos hablan del artículo 22 al 26. De los productores, que son todas aquellas sociedades que estén enfocadas a la producción, se nos habla del artículo 27 al 29. De ahorro y préstamo se nos habla en el artículo 23, donde se dice que son actividades de ahorro y préstamo, las cuales solo estas sociedades podrán llevar a cabo. Productores de bienes y o servicios y consumidores no pueden realizar estas actividades, queda prohibida para ellas, y se constituirá con un mínimo de 25 socios. Se nos habla también de las categorías en el artículo 30, donde están las ordinarias, que son las que para funcionar requieren únicamente de una constitución legal y de participación estatal, que son todas aquellas que se asocian con autoridades federales de las entidades federativas. Esto se nos aclara del artículo 30 al artículo 32. En el capítulo 3 se nos habla del funcionamiento y de la administración. Haciendo énfasis en el artículo 34, se nos habla que la dirección, administración y vigilancia interna de las sociedades cooperativas estará a cargo de los siguientes órganos: la Asamblea General, el Consejo de Administración, el Consejo de Vigilancia, algunas comisiones y comités que la ley establezca o que sean designadas por la Asamblea General, y las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo tendrán que llevar también un comité de crédito, un comité de riesgos, un director y un auditor interno. Dentro de la Asamblea General se nos habla que es la autoridad suprema y sus acuerdos obligan a todos los socios, presentes, ausentes y disidentes, siempre que se hubieran tomado conforme a esta ley y a las bases constitutivas. Se nos habla que algunas de las funciones de la Asamblea General son la aceptación, exclusión y separación voluntaria de socios, modificación de las bases constitutivas, aprobación de sistemas y planes de producción, trabajo, distribución, ventas y financiamiento, aumento o disminución del patrimonio y capital social. En el capítulo 37 se nos habla que las asambleas generales ordinarias o extraordinarias tendrán que ser convocadas por lo menos 7 días naturales de anticipación. En el artículo 38 se nos dice que serán causas de exclusión el desempeñar sus labores sin la intensidad y calidad requerida, la falta de cumplimiento en forma reiterada,
e infringir en forma reiterada las disposiciones sobre él impuestas. Se nos habla en el artículo 40, cuando los miembros pasen de 500 o residen en localidades distintas, se podrá efectuarse por medio de delegados socios, los cuales serán elegidos cada uno por las áreas de trabajo. El Consejo de Administración, de acuerdo al artículo 41, será el órgano ejecutivo de la Asamblea General y tendrá la representación de la sociedad cooperativa. Se podría decir que será dentro de la Asamblea General el encargado de representar de manera administrativa a la sociedad. El Consejo de Administración será integrado por lo menos por un presidente, un secretario y un vocal, y los acuerdos sobre la administración de la sociedad se deberán tomar por la mayoría de los miembros del Consejo de Administración. Todo esto se detalla del artículo 41 al artículo 44. En el artículo 45 se empieza a hablar del Consejo de Vigilancia, que se trata dentro de las sociedades de cooperativas de ahorro y préstamo, que será el órgano encargado de supervisar el funcionamiento interno de la cooperativa y tendrá además las funciones, según el artículo 46, de asistir con voz pero sin voto, representar a la cooperativa en los actos constitutivos, aplicar las políticas establecidas por el Consejo de Administración, presentar a la Asamblea General de Socios un informe anual sobre su gestión, presentar al Consejo de Administración los informes sobre la situación financiera, y también se tendrá que proponer los planes y presupuestos de cada ejercicio y presentar mensualmente los estados financieros para su aprobación. El capítulo 4 nos habla del régimen económico, de cómo se va a integrar el capital de nuestra sociedad. La capital podrá ser integrada por aportaciones de los socios y con los rendimientos que la Asamblea General acuerde se destinen para incrementarlos de acuerdo al artículo 63 de esta ley. Las aportaciones podrán hacerse en efectivo, bienes, derechos o trabajo, en los cuales mientras tengan certificados serán válidos, los cuales se deberán actualizar anualmente. El socio podrá transmitir los derechos patrimoniales que amparan su certificado de aportación en favor del beneficiario que designe para el caso de su muerte. De acuerdo al artículo 53, hay 3 fondos sociales a los cuales se puede constituir: de reserva, de previsión social y de educación cooperativa, las cuales se detallan en el artículo 54 y el artículo 59. En el artículo 60 se nos habla que las sociedades cooperativas podrán recibir de personas físicas, morales, públicas o privadas, nacionales o internacionales, casi de cualquier fuente podrá recibir este capital para integrarlo a su propio capital. En el capital 5 se nos hace énfasis en los socios, donde según el artículo 64 todos tienen los mismos deberes, derechos, tendrán también cada uno su aportación propia y todos tendrán las mismas causas de exclusión y tendrán también en común unos cuantos requisitos para su integración. En el artículo 65 se nos habla que las sociedades cooperativas de productores podrán contar con personal asalariado, y en el artículo 65 bis se nos dice que los socios podrán solicitar el retiro de sus aportaciones de ahorro siempre y cuando no existan operaciones activas pendientes, en cuyo caso deberán liquidarlas previamente. En el capítulo 6 se nos habla de la disolución y liquidación. Aquí solamente hay un artículo, el artículo 66, el cual nos habla que puede ser por la voluntad de los 2/3 partes de los socios, por la disminución de socios a menos de 5, en caso de que la empresa llegue a menos de 5 se tendrá que disolver, porque lleguen a consumarse su objeto, o sea que lleguen a cumplir su objetivo, porque el estado económico de la sociedad cooperativa no lo permite, o sea que la sociedad llegue a un estado de quebrado, y por la resolución ejecutariada dictada por los órganos jurisdiccionales que señala el artículo 9 de esta ley. Por último, hablamos acerca de los organismos cooperativos. Esto viene en el título 3, capítulo 2. En el artículo 78 bis se nos dice que las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo se agruparán en los organismos cooperativos siguientes. En federaciones se constituirán con la agrupación voluntaria de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, fungiendo como los organismos cooperativos de integración y representación en segundo grado. En una confederación nacional se constituirá con la agrupación de todas las federaciones de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, fungiendo como el organismo cooperativo nacional de integración y representación.
Ya por último vamos a ver lo que son los órganos sociales, los cuales ya vimos algunos como el Consejo de Administración y la Asamblea. Por último quedaría el sindicato, que sería, según la ley 20.337, expresa que la fiscalización privada de la cooperativa estará a cargo de uno o más sindicatos elegidos por la Asamblea, y su mandato no podrá exceder los 3 ejercicios. Si el estatuto lo permite, pueden ser reelectos. Y sería todo. Muchas gracias por su atención.